Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, buenas noches. Por favor, me confirman si pueden oírme. Buenas noches, buenas noches. Por ahí me dicen que sí. ¿Cómo están? Buenas noches, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en el tercer fin de semana de clases, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, que hayan tenido unos días, una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo y sobre todo que gocen de buena salud, que creo que es lo más importante. Y reencontrándonos como cada bimestre, como cada clase, como cada fin de semana por este bimestre, los domingos a partir de las 7 de la noche. Muy bien, entonces, no sin antes felicitar, quizás acá en sala hay algunos papitos, hoy día es un día muy bonito, un día muy importante, es el Día del Padre, ¿verdad? Espero que lo estén pasando de lo mejor en compañía pues de sus seres queridos, sobre todo de la familia que es en el hogar, ¿verdad? Entonces desearles un feliz día. Ya se nos termina, pero igual nosotros con nuestras responsabilidades a continuar con el trabajo, a continuar con lo que son nuestros estudios. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora sí con el desarrollo de nuestra sesión. La recomendación, por favor, de que ustedes cuenten con su módulo para que de esa manera lleven la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Cualquier duda, cualquier dificultad que por ahí pueda suscitar, por favor, valga la redundancia, no duden en consultar, no duden en consultar. Muy bien, entonces yo como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos, que también desean culminar el nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda, pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitémoslo a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestra sesión. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Penúltima clase ya de lo que es este bimestre y ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Muy bien, entonces estoy compartiendo pantalla. Ya está ahí. Quiero recordarte como cada fin de semana que estas, como todas las clases, son grabadas, van a ser grabadas, la cual pues lo hacemos pensando en ti, pensando en nuestros estudiantes. Por algún motivos quizás por ahí no puedes ingresar a clases, un día importante como el día de hoy, mira, somos pocos que estamos en sala. Quizás tienes algún otro compromiso, quizás, no sé, tienes problemas con el internet, tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Pensando en todo ello es que todas nuestras clases son grabadas, la cual finalizada pues va a ser subida a la plataforma del colegio. Eso quiere decir que las puedes visualizar tantas veces creas necesaria. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas de cada tema que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que usted puede requerir. Si por ahí después de las clases todavía te queda la duda, cuentas con nuestros números de celulares personales que de esa manera también nosotros encantados de poder ayudarte. Sí, imagínense con todas estas facilidades. Sinceramente creo que no va a haber ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. También quiero recordarte, tú que ya estás quinto año de educación secundaria, estás a escasos meses de poder culminar, vuelvo a repetir, este nivel secundario. Yo ya me imagino que tú tienes bien claro lo que tú vas a estudiar culminando el nivel secundario, ¿verdad? Tú ya tienes bien decidido con qué carrera es que vas a continuar. Simplemente quiero recordarte que por esa parte no te pongas límites. Con el certificado tú puedes postular a la universidad pública privada que tú desees, que tú puedes postular al pedagógico, que tú puedes postular al tecnológico, que tú puedes postular a la policía, que tú puedes postular algunas carreras más cortas todavía a donde usted desee continuar. Sí, así es que, como vuelvo a repetir por esas partes no nos pongamos limitaciones y al contrario, ya pues a estas alturas nosotros debemos tener bien claro qué carrera es que vamos a continuar y qué carrera es que qué profesional vamos a hacer. Entonces, vamos para adelante.
Muy bien, entonces, por este bimestre nos venimos reencontrando los días domingos a partir de las 7 de la noche para poder trabajar este curso tan bonito que es el curso de matemática. Nuestro tema del día de hoy, continuamos con lo que son los cuadriláteros. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Cualquier duda, cualquier dificultad que puedas tener respecto a los números, por favor, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cuentan con mi número de celular personal, que yo estoy encantada de poder ayudarte. Sí, estamos en el 5º año de secundaria, segundo bimestre, y esta sería ya nuestra tercera semana de clases. Imagínense, el tiempo pasa volando, ¿eh? Muy bien, entonces quiero empezar el desarrollo de nuestra sesión recordando nuestros acuerdos de convivencia. Como estamos en clases virtuales, se les pide por favor un uso responsable de sus audios. Solamente esos audios deben activarse si por ahí algo no quedó claro, si deseamos hacer alguna pregunta o quizás deseamos hacer algún aporte a lo que se está hablando, o caso contrario, cuando se les pide la intervención por parte de ustedes. Solamente en esos casos deben activarme esos audios. Caso contrario, por favor, hay que mantenerlos apagados, ¿sí? Hay que mantenerlos apagados. El segundo acuerdo que vamos a tener en cuenta es siempre trabajar con mucho respeto. Profesora, pero yo no comparto a veces la idea de mi compañera, de mi compañero. Yo no comparto las sugerencias que ellos dan. Yo no coincido con los resultados que está dando. Pero pese a ello, siempre respetando la opinión de los demás, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos dos acuerdos, yo creo que no vamos a tener ningún tipo de dificultad y más bien vamos a trabajar una sesión bastante bonita y ordenada, que es lo que se desea. Muy bien, entonces también quiero recordarte, como cada fin de semana, con cada tema que desarrollamos, siempre tenemos un propósito. Y el propósito en sí es construir nuestro aprendizaje a largo plazo. Pero ¿de qué manera vamos a lograr ello? Practicando con la práctica. ¿Y qué mejor manera de nosotros poder practicar llevándolo estos temas a nuestra vida real, involucrándolo en nuestro día a día, ¿verdad? Incluso de esa manera nosotros quizás lo entendemos mejor, afianzamos lo que estamos hablando acá. Entonces, el propósito del día de hoy es, culminada esta clase, nosotros debemos estar en condición de poder resolver problemas de nuestro entorno, problemas de nuestra vida real, aplicando lo que vienen a ser los cuadriláteros. Muy bien, entonces, buenas noches con los que recién se van reincorporando. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, entonces, ya habiendo dado a conocer nuestros acuerdos de convivencia, ya habiendo dado a conocer el propósito del día de hoy, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra sesión. Seguimos hablando de los cuadriláteros. El fin de semana pasado hablamos de los cuadriláteros. Dijimos que los cuadriláteros eran todas las figuras que tienen 4 lados, ¿verdad? 4 lados. Encontrábamos los cuadriláteros convexos y los cuadriláteros cóncavos. También nosotros la semana pasada hablamos de la clasificación de cuadriláteros, que estos se clasificaban en los cuadriláteros paralelogramos y los cuadriláteros no paralelogramos. Dentro de lo que son los cuadriláteros paralelogramos, nosotros encontramos a 4 figuras que vienen a ser el cuadrado, que viene a ser el rectángulo, que viene a ser el rombo y el romboide. Son los 4 cuadriláteros paralelogramos. ¿Por qué se les denominaba paralelogramos? Porque estaban hechos en base a rectas, en base a segmentos paralelos. ¿Y qué son paralelos? 2 rectas, 2 segmentos que van en el mismo sentido, pero con una distancia entre ellas, ¿verdad? Con una distancia entre ellas. Si nosotros hablamos del cuadrado, es un cuadrilátero paralelogramo. ¿Por qué, profesora? 2 rectas paralelas en forma horizontal, 2 rectas paralelas en forma vertical. Y la figura que se formó, esto es un cuadrado. Esto es un cuadrado. Lo mismo el rectángulo. 2 rectas paralelas en forma horizontal, 2 rectas paralelas en forma vertical. Y la figura que se formó, eso es el rectángulo. ¿Qué pasa con el rombo? 2 rectas paralelas en forma diagonal, ¿cierto? De derecha a izquierda, y 2 rectas paralelas en forma diagonal, de izquierda a derecha. ¿Y qué figura se formó? Eso es el rombo.
Y para el romboide, 2 rectas paralelas en forma horizontal y 2 rectas paralelas en forma diagonal. ¿Y qué figura se formó? Eso es el romboide. Entonces, estos 4 cuadriláteros están considerados dentro de los cuadriláteros paralelogramos porque están hechas en base a rectas paralelas. Solamente hay 4. ¿Y qué pasa dentro de lo que son los cuadriláteros no paralelogramos? Dentro de los cuadriláteros no paralelogramos, obviamente, se les denomina no paralelogramos porque pues, no tienen sus lados paralelos, ¿verdad? Dentro de ello nosotros vamos a encontrar al trapecio y encontramos al trapezoide. Son cuadriláteros no paralelogramos, no están considerados dentro de los paralelogramos. Vamos a ver por qué no están considerados dentro de los paralelogramos. Vamos a empezar hablando del trapecio. El trapecio es un cuadrilátero, obviamente, una figura que tiene 4 lados. Dice en geometría, se llama trapecio a un cuadrilátero que tiene únicamente 2 lados paralelos. Para nosotros poder construir nuestro trapecio, solamente vamos a trabajar con 2 lados paralelos. Y estos 2 lados paralelos son los que se van a encontrar en forma horizontal. Y estos 2 lados paralelos, uno es un poco más pequeño y el otro es un poco más grande, pero son paralelos. Tú los continúas a los dos y crecen, 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 crecen y siempre con una distancia entre ellas. Y a estos 2 lados que nosotros tenemos paralelos los vamos a unir con líneas, ¿verdad? Y la figura que se construyó, eso es el trapecio. Ustedes pueden visualizar acá trapecio, tenemos sus 2 lados que son paralelos. Siempre el paralelo, para nosotros poder diferenciar, se pone con 2 líneas. Esto y esto son paralelos entre ellos. Y a la vez, cuando nosotros hablamos dentro de lo que es el trapecio, estos 2 lados paralelos reciben el nombre de base. Son la base de nuestro trapecio. Base de nuestro trapecio. Ahora, profesora, si tiene esos 2 lados paralelos, ¿por qué no está considerado dentro de los paralelogramos? Recuerdan, los paralelogramos tienen sus 4 lados paralelos entre ellos. Los opuestos entre ellos son paralelos, los 4 lados. En cambio, cuando nosotros hablamos del trapecio, el trapecio solo tiene... excelente, Sheila. Claro que sí. El trapecio solo tiene 2 lados paralelos, mientras que los otros 2 no son paralelos. Fíjate este lado. Fíjate este lado. Si nosotros lo prolongamos, prolongar quiere decir hacemos crecer, prolongamos, 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 prolongamos. Y fíjate el otro lado. Prolongamos, 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 prolongamos. Uy, solamente me parece que se unen por acá. Van a tener un punto de unión esos lados. Y cuando tienen un punto de unión, claro que sí, en algún momento se van a tener que juntar esos 2 lados. Por eso no están considerados y por eso no son paralelos, porque cuando son paralelos nunca se van a unir. Como son rectas, van a crecer, crecer y crecer y siempre va a estar la distancia entre ellas, a los paralelos. Pero los que no son paralelos en algún momento se van a juntar, pues en algún momento se van a tener que cruzar, se van a tener que unir. Y eso es el trapecio. Esos 2 lados que se encuentran en forma horizontal, esos son los 2 lados paralelos. Tú mentalmente, ojo, mentalmente, prolóngalo, hazlo crecer. Le voy a llamar este lado, por decir, esta recta la hay que llamar la recta R. Y esta recta de acá, la llamamos la recta M. Crece mentalmente R. Uy, profesora, ya crecí, no sé hasta dónde, ya la imaginación ni siquiera me puede acompañar. Lo mismo M. Nunca se juntan, nunca se juntan. Siguen, siguen, siguen y siguen ahí, con esa distancia. Pero tú prolonga esta recta, la que se encuentra en forma diagonal. Le vamos a llamar A. Prolonga. Prolonga la otra que se encuentra en forma diagonal, la llamamos B. Prolongamos, prolongamos y en algún momento va a haber donde esas rectas se van a tener que cruzar. Por eso no está considerado esos 2 lados paralelos, no son paralelos. Y por eso es que esta figura llamado trapecio
no es un paralelogramo, porque solo tiene dos lados paralelos y los otros dos lados que no lo son. Los lados paralelos, como vuelvo a repetir, reciben el nombre de base, son la base. El lado de arriba, como ustedes pueden visualizar, es un poquito más pequeño, por eso recibe el nombre de base menor, el cual siempre lo vamos a denotar con la B minúscula, y el de abajo es la base mayor, el cual de ahora en adelante siempre se le conoce con la B mayúscula. Base menor y base mayor. ¿Y qué más nosotros podemos encontrar dentro del trapecio? Nosotros podemos encontrar la altura del trapecio, ¿cierto? ¿Y qué es la altura? Es la distancia, obviamente, entre las bases. Es la distancia entre las bases. Es como si yo te digo, ¿cuánto de altura tiene tu cuarto? ¿Qué es lo que vas a hacer? De arriba del techo lo tienes que medir al piso, ¿verdad? Entonces, altura siempre se mide en forma recta, en forma perpendicular. Entonces, podemos, por decir, sacar de acá, esto va a ser nuestra altura, siempre 90 grados acá, H de altura. Entonces, trapecio es aquel cuadrilátero que solamente tiene dos lados paralelos y sus otros dos lados no son paralelos. Por eso es que el trapecio no está considerado dentro de los paralelogramos, ya que los paralelogramos tienen sus cuatro lados paralelos entre ellos. En el trapecio, los dos lados que son paralelos reciben el nombre de base. El más pequeño, el de arriba, es base menor, y el más grande, el de abajo, es la base mayor. Y también nosotros podemos hallar la distancia entre las bases, y eso se les llama la altura del trapecio. Cuando nosotros hablamos de nuestro trapecio, tenemos que conocer la clasificación de los trapecios. Los trapecios se clasifican en tres. En el trapecio escaleno, en el trapecio isósceles y en el trapecio rectángulo. Escaleno, isósceles y rectángulo. ¿Por qué se le llama o por qué se le denomina trapecio escaleno? El trapecio escaleno, fíjate, acá tenemos el trapecio. Recuerda, este lado y este lado son paralelos. Este lado es la base menor, este lado es la base mayor. Para que sea escaleno, ¿o por qué se le dice trapecio escaleno? Porque sus dos lados que no son paralelos, ojo, que no son paralelos, tienen diferente medida. Por decir un ejemplo, si esto mide 3 centímetros, el lado de acá pues medirá, imagínate, 5 centímetros. Tienen diferente medida. Esos lados que no son paralelos miden diferente. Por eso se le llama trapecio escaleno. Y como tienen diferente medida sus lados, sus ángulos, estas aberturas que tenemos acá, también pues tienen diferente medida. Quizás algunos serán un poquito más abiertas las boquitas, quizás el otro es más cerrado, pero tienen diferente medida. ¿Qué pasa con los trapecios isósceles? Los trapecios isósceles son aquellos trapecios, aquí tenemos los dos lados paralelos, siempre las bases, base menor, base mayor, y estos trapecios isósceles se les llama así porque sus dos lados que no son paralelos, ojo, tienen igual medida, miden igualitos. Si esto fuera 5 centímetros, el de acá también es 5 centímetros. Entonces, los trapecios isósceles son aquellos trapecios que tienen sus dos lados no paralelos de igual medida, con igual medida. Y por ende, ojo, los ángulos respectivos de cada uno son iguales. Alfa igual a alfa, beta igual a beta. Y si nosotros hacemos la suma de alfa más beta, nos cumple que es 180. Entonces, trapecio escaleno, sus dos lados no paralelos tienen diferente medida. El trapecio isósceles, sus dos lados no paralelos tienen igual medida y por ende sus ángulos también son iguales. Y finalmente tenemos el trapecio rectángulo. ¿Por qué se le llama trapecio rectángulo? Fíjense en los casos anteriores. Si yo quiero trazar altura, por decir, puedo trazar de acá.
altura, o puedo trazar también de acá, ¿verdad? Este vértice, fíjate, altura. Ahí está la altura. En el caso del segundo, puedo trazar altura de acá o puedo trazar altura de acá. Ahí está. En el caso del tercer trapecio, recuerda, este lado es paralelo a este lado, pero ¿qué nosotros podemos observar acá? Que este lado, que uno de sus lados no paralelos, va a llegar en forma perpendicular, es decir, en forma recta. Y cuando me refiero a forma recta, va a formar ángulos de 90 grados. Ángulos de 90 grados. Ángulos de 90 grados. Y el otro lado que no es paralelo, pues normal va a ser un ángulo. Y sus ángulos obviamente van a tener diferente medida. Pero de acá también vamos a decir que alfa más beta va a ser igual a 180. Recuerden, la clase pasada nosotros decíamos, en todo cuadrilátero la suma de sus 4 ángulos internos es 360. Entonces acá alfa más beta, la suma de los dos nos da 180. Estos cuadritos significan 90. 90 más 90, 180. Y 180 más 180 cumple lo que nos dice, 360 grados. Lo mismo acá. Alfa más beta nos dice 180. Más alfa más beta, 180. 180 más 180, llegamos a los 360 grados. ¿Verdad? Entonces, trapecio escaleno, el trapecio isósceles, el trapecio rectángulo. ¿Por qué es escaleno? Porque sus dos lados que no son paralelos tienen diferente medida. ¿Por qué es isósceles? Porque sus dos lados no paralelos tienen igual medida. ¿Y por qué es el trapecio rectángulo? Porque uno de sus lados no paralelos llega en forma perpendicular, en forma recta. Este lado que llega en forma perpendicular, fíjate, a la vez también es la altura de nuestro trapecio. Cumple como altura de nuestro trapecio, ¿verdad? Entonces tenemos la altura que viene a ser uno de los lados porque llega en forma perpendicular y llega en forma recta. Trapecio escaleno, trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. Ahora, nosotros tenemos dos grandes propiedades dentro de lo que son los trapecios. Dos grandes propiedades dentro de lo que son los trapecios. Ustedes pueden observar acá nuestro trapecio A, B, C, D. Es un cuadrilátero, tiene 4 esquinas, es decir, 4 vértices. ¿Qué pasa si nosotros tomamos el punto medio en sus lados no paralelos? En sus dos lados no paralelos ubicamos el punto medio en cada lado. Y luego unimos ese punto medio con una línea. Esa línea que hemos construido se llama mediana. Es la mediana de nuestro trapecio. ¿Y a qué va a ser igual esa mediana del trapecio? Imagínate, a nosotros nos dicen hallar la mediana del trapecio. Esa mediana del trapecio simplemente nosotros vamos a conocer sumando las bases, dividiéndolo entre 2. Base mayor más base menor dividido entre 2 o base menor más base mayor dividido entre 2. Nosotros, si queremos conocer la medida de mediana, si nosotros queremos conocer cuánto es que vale la mediana, vamos a sumar las bases y lo dividimos entre 2. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un trapecio? Fíjense el segundo caso, trapecio ABCD. Y en esta oportunidad nosotros trazamos 2 diagonales. ¿Recuerdan este término diagonal? La clase pasada también hablamos de las diagonales. Dijimos que en todo cuadrilátero nosotros podemos trazar solamente 2 diagonales. ¿Y qué son diagonales? Son aquellas líneas, aquellos segmentos que parten de un vértice y pues llegan a otro vértice no consecutivo. Una diagonal y tenemos la otra diagonal. En todo cuadrilátero solamente podemos trazar 2 diagonales, no hay más. Entonces, ¿qué pasa si nosotros trazamos estas 2 diagonales? Fíjense,
y nosotros ubicamos el punto medio en cada diagonal. Punto medio en cada diagonal. Acá tenemos dos propiedades que nosotros debemos recordar. Al momento de nosotros poder ubicar esos puntos medios en cada diagonal, en primer lugar, recuerdes el punto medio de la diagonal. La diagonal se dividió en dos partes iguales. Claro. Imagínate, si nuestra diagonal, por decir, hubiese medido 20 centímetros todo, un ejemplo, esta diagonal mide 20, nosotros ubicamos este punto medio, esto medirá 10 ahora y lo de arriba medirá 10, ¿verdad? 10, 10 porque todo mide 20. El punto medio es aquel punto que divide a tu segmento en dos partes igualitos. Entonces, eso es la primera propiedad, que tu diagonal se dividió en dos partes iguales. Entonces, ¿pero qué pasa si nosotros unimos esos puntos medios de nuestras diagonales? Lo unimos con un segmento. Y ahora nosotros queremos saber solamente la distancia de las diagonales. ¿Cuánto es este espacio de esta diagonal M hasta este punto N de la otra diagonal? Solamente ese espacio. ¿A qué será igual? Nuevamente vamos a trabajar con nuestras bases. Base mayor restado menos base menor y todo ello dividido entre 2. Fíjate, base mayor menos base menor dividido entre 2. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer. Entonces, si por ahí nosotros encontramos un ejercicio, estamos hablando de los trapecios, vemos que el ejercicio es del trapecio y nos piden hallar la mediana, la suma de las bases dividido entre 2. Si tú por ahí encuentras un ejercicio nuevamente del trapecio, pero en esta oportunidad solamente te piden la distancia entre las diagonales, base mayor menos base menor dividido entre 2. Con eso, tú puedes encontrar cualquier resultado. Acá los he puesto un poquito más coloridos porque a veces el gusto entra por los ojos, dicen, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hallar la mediana, fíjense, tenemos el trapecio ABCD, cuadrilátero, 4 lados, 2 lados paralelos, los cuales son base, B y A, ¿verdad? Ubicamos el punto medio en los lados no paralelos. Al ubicar este punto medio, también nuestro lado se dividió en dos partes iguales, ¿cierto? Se dividió en dos partes iguales. Y si nosotros unimos esos dos puntos medios con este segmento, esto es la mediana va a ser igual a la suma de las bases dividido entre 2. A más B dividido entre 2. O B más A dividido entre 2. Siempre va a ser la división entre 2, porque recuerden, mediana estamos trabajando con lo que son los puntos medios, Entonces, siempre la suma de las bases dividido entre 2. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos los puntos medios de sus diagonales? Trazamos la diagonal nuevamente, tenemos el trapecio ABCD. Fíjate, trazamos la diagonal AC, o sea, tenemos otra diagonal BD o DB, que es lo mismo. Ubicamos el punto medio en la diagonal AC, el punto P. Ubicamos el punto medio en la diagonal BD, que es el punto Q, ¿verdad? Y unimos esos puntos medios de las diagonales y queremos conocer cuánto es ese espacio, esa distancia entre diagonales. Entonces, simplemente vamos a restar siempre la base mayor, ojo, base mayor, restado menos base menor, y ello todo dividido entre 2. Base mayor menos base menor dividido entre 2. Y con eso nosotros vamos a conocer cuál es la distancia entre las diagonales. Muy bien, entonces, ahora, cuando nosotros trabajamos estas propiedades, de acá nosotros podemos sacar muchísimos ejercicios. ¿Sí? Muchísimos ejercicios. Como vuelvo a repetir, imagínate que nosotros tengamos un trapecio, a nosotros nos dicen si esto es 3X, por decir, el de acá mide 18, por decir, hallar el valor de X.
Si este espacio de A hasta M vale 3x y de M a B vale 18, imagínate nos piden hallar el valor de X. Entonces nosotros por ello tenemos que recordar estas propiedades y la propiedad nos dice lo siguiente, pues que son igualitos. Entonces de ahí nosotros vamos a sacar que 3x es igual a 18 y el valor de x va a ser igual a 18, el 3 que está multiplicando baja dividiendo y 18 entre 3 el valor de x es igual a 6. X es igual a 6. Si nos pidieran ayer por decir esta x de acá y si nos piden ayer por decir lo que es la mediana, nos dicen que la base mayor por decir mide 12 metros, la base menor supongamos que mide 8 metros, nos piden hallar la mediana. Entonces simplemente decimos que mediana va a ser igual a 12 más 8 y esto es dividido entre 2. 12 más 8, eso es 20, 20 entre 2, mediana sería 10. ¿Cierto? La mediana sería 10. Entonces nosotros podemos encontrar el valor, pero simplemente teniendo en cuenta estas dos propiedades súper importantes, ojos súper importantes dentro de lo que son los trapecios. Y como vuelvo a repetirte, este punto medio son de las diagonales. También te pueden dar la medida de la diagonal. Y si te dicen ayer, por decir, como es punto medio, recuerda que esos son lados iguales, ¿verdad? Lados iguales. Vamos a hablar de los trapezoides. Los trapezoides también son cuadriláteros, pero a diferencia de los trapecios, que es, imagínate, los paralelogramos tienen 4 lados paralelos, sus 4 lados. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Los trapecios solamente tienen 2 lados paralelos y los otros 2 que no lo son. Pero al menos tiene 2 lados paralelos. En cambio, cuando nosotros hablamos de los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo. En los trapezoides nosotros no vamos a encontrar ningún lado paralelo. Todos sus lados son diferentes entre sí. Entonces, como les vuelvo a repetir, los paralelogramos tienen sus 4 lados paralelos. Los trapecios al menos tienen 2 lados paralelos, pero tienen todavía al menos 2 lados paralelos. Mientras que los trapezoides ya no tienen absolutamente ningún lado paralelo. Los 4 lados que tienen, porque son cuadriláteros, son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, por eso les he puesto acá, dice, ¿qué son los trapezoides? ¿Qué son los trapezoides? Los trapezoides son polígonos, porque son figuras que tienen lados irregulares. Esta palabra irregular significa diferente. Cuando tú encuentras polígonos regulares, el cuadrado, por decir, es un polígono regular. El cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué es un polígono regular? Porque todos sus lados tienen igual medida, todos son igualitos, por eso se le llama regular. En cambio, los trapezoides son polígonos irregulares. ¿Por qué es irregular? Porque todos sus lados tienen diferente medida, con 4 costados, es decir, lados. Es decir, básicamente son cuadriláteros. Lo característico de estos polígonos es que los lados, ojo, no son paralelos entre ellos y es por ello por lo que se consideran no paralelogramos. Entonces, al menos el trapecio tiene 2 lados paralelos, pues, mientras que los trapezoides ya no tienen ningún lado paralelo, ningún lado paralelo. ¿Qué características nosotros podemos visualizar? Hasta 3 lados pueden ser, dice, de la misma longitud. Hasta 3 lados. Siempre tienen 2 diagonales, claro, porque es un cuadrilátero, que pueden ser internos o externos. Ninguno de los costados están establecidos a priori como la base de esta figura. Claro. Imagínate tú en una figura que no tienes, yo puedo dibujar, a ver, un lado así, un lado así, un lado así, y puedo dibujar este lado así. Fíjate, esta figura es un trapezoide. Es un trapezoide. Porque si tú puedes visualizar, no tiene ningún lado paralelo, ningún lado paralelo. Y quizás por ahí me dices, profesora, pero yo veo lados paralelos. Mira, si tú prolongas este lado,
Prolonga, 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 prolonga para allá. Tú prolongas este lado, prolonga, prolonga, se juntaron. No son paralelos. Y los otros, mira, prolonga, prolonga, prolonga para acá. No sé, pues prolonga, prolonga, prolonga por acá. Es más, no son paralelos. Se juntaron en el otro, prolongamos por acá y se juntaron acá. ¿Cierto? Se juntaron ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de los trapezoides, si bien es cierto, sí son cuadriláteros, pero todos sus lados tienen diferentes posiciones. No hay ninguno paralelos entre ellos. Entonces, acá podemos observar nosotros, por decir, una cometa. Fíjate, esta cometa es un cuadrilátero, ¿verdad? Tiene este lado, tiene el lado de acá, tiene el lado de acá, pero si nosotros lo observamos, acá no encontramos lados paralelos entre ellos. No hay lados paralelos. Entonces, por eso es que nuestros cuadriláteros se clasifican en 3. Los cuadriláteros se clasifican en 3 en sí. Paralelogramos, no paralelogramos, pero dentro de los paralelogramos encontramos a los trapecios y están los trapezoides. A veces muchos confundimos el trapecio con el trapezoide. Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. El trapecio, como vuelvo a repetir, al menos tiene 2 lados paralelos, mientras que el trapezoide no tiene ningún lado paralelo. Ningún lado paralelo. Sí, tiene 4 lados. Cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Eso es el trapezoide. Cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Pero como se trata de un cuadrilátero, ¿cuál es lo más bonito? Que la suma de sus 4 ángulos internos siempre es igual a 360. Eso sí nos cumple en todo cuadrilátero. Ojo, en todo cuadrilátero. Que la suma de sus 4 ángulos internos siempre es igual a 360. Eso sí, sean paralelogramos, sean trapecios, sean trapezoides, la suma de sus 4 ángulos internos, eso es 360 grados. Eso es 360 grados, siempre. ¿Sí? Siempre. Muy bien, entonces, a ver. Vamos a trabajar algunos ejercicios por acá para nosotros poder ir quizás reforzando un poquito, ya que tenemos algo todavía de tiempo. Hallar el valor de X. Ustedes tienen ejercicio, me parece, en su examen. Hallar el valor de X. Imagínate, tenemos un trapecio. Este lado como un poquito feito. Ya, pues ustedes con su material ahí, esta es regla, ¿verdad? A ver, rapidito, ¿ya? Punto medio, esto es mediana. Me dicen que la mediana mide 12 metros. Me dicen que la base menor mide 10 metros. Y me dicen que la base mayor no sé cuánto mide. A ver, hallar X. ¿A qué será igual? La mediana me dicen que vale 12 metros. La base menor mide 10 metros. ¿Y cuánto medirá la base mayor? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿a qué será igual la base mayor de ese trapecio?
si conocemos la medida de mediana. A ver. 14, yo. Por ahí Sheila me dice 14. Sheila me dice 14. ¿Qué dicen los demás? Verdadero o falso, verdadero o falso. A ver. Cuando nosotros tenemos una propiedad, a veces muchos pensamos que esa propiedad solamente nos sirve para hallar la mediana. Bueno, es la propiedad de la mediana, sí. ¿Qué nos dice? Que la mediana va a ser igual a la suma de las bases, ¿verdad? La suma de las bases, te pongo la propiedad A más B dividido entre 2. Eso nos dice la propiedad. Pero nosotros acá podemos reemplazar valores. Conocemos el valor de mediana. Esto es 12. Va a ser igual a base menor 10 más B base mayor X no sabemos y todo esto dividido entre 2. Siempre tienes que darle forma. Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. 12 por 2, eso es 24. 24 va a ser igual a 10 más X. 10 más X, ¿verdad? El 24 que nosotros vemos acá, el 24 que nosotros vemos acá, perdón, el 10 va a pasar a restar 24 menos 10. 24 menos 10, eso va a ser igual a X. Y el valor de X será igual a 24 menos 10, eso es 14. X vale 14. X es 14. Y si nosotros reemplazamos, fíjense, el valor de X es 14, tiene que cumplir que 14 más 10 entre 2 nos tiene que dar 12. 14 más 10 entre 2, 14 más 10 es 24. 24 entre 2, efectivamente, eso cumple, eso es 12. Entonces, la mediana va a ser igual a la suma de las bases dividido entre 2. Eso no tienes que olvidarte, la suma de las bases dividido entre 2. Eso es el valor de mediana. Entonces, a ti te pueden pedir hallar la base menor, te pueden pedir hallar la base mayor o quizás te piden hallar la mediana, no hay problema. Entonces, hay que tener en cuenta simplemente esa propiedad, que la distancia, es decir, la mediana va a ser igual a la suma de las bases dividido entre 2. Suma de bases dividido entre 2. A ver, vamos con algo bonito. Me piden hallar el valor de X. Me dicen que este ángulo vale 2X. El ángulo de acá vale 3X más 10. El ángulo de acá vale 5X y el ángulo de acá vale 60. Encontrar el valor de X. A ver, encontrar el valor de X. Hallar X. A ver. ¿A qué será igual X?
A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Es un cuadrilátero, ¿verdad? Es un cuadrilátero. Y lo que a nosotros nos están dando son los ángulos internos. Fíjate, son los 4 ángulos internos en un cuadrilátero. Y cuando nosotros vemos que a nosotros nos dan ángulos internos, obviamente lo que nosotros vamos a aplicar es la suma de ángulos internos, pues. ¿Y qué nos dice en un cuadrilátero? Que la suma de los 4 ángulos internos siempre será igual a 360 grados. 2x más 3x más 10 más 5x más 60 va a ser igual a 360 grados. 360 grados. Oiga, esto ya son ecuaciones nada más. Vamos a sumar 2x, 3x, 5x, 2, 3, 5 y 5 son 10x. Vamos a sumar los que son números. Tenemos el 10 más 60, tenemos 70. Es igual a 360 grados. 10x con 70, ¿cómo voy a sumar? Imposible, pues. El 70 que está positivo pasa a negativo, menos 70. El 10x va a ser igual, 0 menos 0 es 0, 13 menos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto es 9 y acá tenemos 290. 290. Ya sabes que todo lo que está multiplicando, eso baja dividiendo 290 entre 10. Simplificamos esos ceros, 29 entre 1 y el resultado simplemente nos queda 29. La respuesta o el valor de X es 29. Nosotros a la vez sabemos dentro de lo que es matemática, cuando a ti te dan por decir un número y te dan con una letra junta, un número y una letra, muchos de nosotros pensamos, mira, están juntitas, ¿verdad? Bueno, están juntitas, pero también debemos entender que entre ellos existe la operación de la multiplicación. Ahí hay la multiplicación entre ellos. Profesora, pero yo no la había visto, decimos muchos, es que no es necesario que te pongan, pero sin embargo ahí está la multiplicación. Entonces, eso lo debes tener bastante presente. Fíjate, si nosotros reemplazamos 2 por 29, 2 por 29, vamos a multiplicar 29 por 2, 29 por 2, 2 por 9 es 18, 2 por 2, 4, y acá este ángulo mide 58. Vamos en el otro, tenemos 3 por 29, 3 por 9 es 27, va 2, 3 por 2, 6, 7, 8, 87 más 10. Este ángulo mide 97. 97. Tenemos acá 5 por X, pero X vale 29. 29 por 5. 5 por 9, 45. Va 4. 2 por 5, 10 y 4. Este ángulo mide 145. 145. Y tenemos acá el 60. Y si nosotros sumamos 58 más 97 más 145 más 60, ojo, nos tiene que dar 360, tiene que cumplir. Tenemos 8 más 7 es 15, 15 más 5, eso es 20, va 2. 9 más 5 es 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 2, 26, va 2. Y 2 más 1 es 3. Y efectivamente cumple lo que nos dice, 360 grados.
Entonces, nosotros debemos entender que si por ahí nos piden hallar la mediana, si vemos una mediana, no te olvides de tu propiedad, la suma de las dos bases dividido entre 2. Si por ahí te hubiesen pedido hallar la distancia entre las diagonales, base mayor menos base menor dividido entre 2, o caso contrario, si tú estás trabajando con cuadriláteros y a ti te dan ángulos, recuerda siempre que la suma de los ángulos, los 4 ángulos internos en un cuadrilátero, siempre va a ser igual a 360 grados, siempre va a ser igual. Y eso cumple en todo cuadrilátero, ¿eh? Como les dije, en los cuadriláteros paralelogramos, en los cuadriláteros, en los trapecios, en los trapezoides, en todo cuadrilátero. La suma de sus 4 ángulos internos siempre va a ser igual a 360 grados. Entonces, eso sería referido a lo que vienen a ser, y ya saben por qué los cuadriláteros no son considerados paralelogramos, porque no todos sus lados son paralelos, solamente tienen 2 lados paralelos, los trapecios. Y los trapezoides ya no tienen absolutamente ningún lado paralelo. Todos sus lados son totalmente diferentes, no son paralelos. Y al decirte no son paralelos, quiere decir que cuando tú los prolongues, se van a juntar en algún momento, se van a unir en algún momento. Pero si nosotros hablamos y decimos paralelos, son aquellas rectas que jamás de los jamases se van a tener un punto de unión. Nunca se van a juntar. Esos son los paralelos. Mientras que los que no son paralelos, así sea a cierta distancia, pero van a tener un punto de unión, se van a unir. Entonces, ellos son los trapecios, que tienen 2 lados paralelos y 2 lados que no son paralelos, y lo que vienen a ser los trapezoides, pues que no tienen absolutamente ningún lado paralelo, ¿sí? Ningún lado paralelo. Entonces, no sé si hay alguna duda, no sé si por ahí tienen alguna dificultad, alguna inconveniencia, por favor, los estoy escuchando. Me parece que no hay dudas, me parece que no hay dificultades. Espero que las clases se hayan comprendido, me parece que sí. De todas maneras, yo quiero recordarte que si por ahí todavía se te presentan las dudas, por ahí todavía tienes alguna dificultad, por favor, sabes mi número de celular personal. De todas maneras, te lo voy a anotar acá nuevamente. 93 22 17 355. Yo estoy gustosa de poder ayudarte. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier dificultad que puedas tener respecto a los números, por favor, no dudes en consultar. Quizás por ahí tienes alguna inconveniencia con alguna pregunta de tu examen, por favor, no dudes en consultar. Lo que nosotros menos queremos es complicarte, pero de todas maneras también una sugerencia por ahí de que ustedes ya se pongan a leer quizás algunos textos. Hoy en día, imagínense, tenemos tantas cosas en el internet, entonces ya como les vuelvo a repetir, ustedes ya que en un par de meses ya van a culminar el nivel secundario, así es que vayamos preparándonos también por nuestra parte, sí, por nuestra parte. Entonces con esto estamos llegando al final de clase. Con esto yo me despido deseándoles que tengan una bonita noche. Se nos terminó domingo, una bonita semana, y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando ya para nuestra última clase de este bimestre el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos. Bye bye.